Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Brilla, sé un ejemplo radical, el taller ¿Puedo confiar en la Biblia? Junto a Nathan Rittenhouse. Sean todos bienvenidos. Well, hello. It's a lot of fun for me to be here with you this morning. Esto es muy divertido para mí estar con ustedes acá hoy. I have a really fun job. Yo tengo un trabajo que realmente disfruto. I get to travel around to colleges and universities and churches Yo viajo, visito universidades, colegios and speak with young people about the questions that they have. y le hablo con los jóvenes y trato de responder cualquier pregunta que puedan tener. And there are a lot of great questions in this world. Y a mí me han hecho muchas muy buenas preguntas. And I have a lot of questions myself. Y de hecho yo mismo tengo muchísimas preguntas. And somebody once said, well, it sounds like you're a professional 2-year-old. All you do is ask questions. Y alguien una vez me dijo que yo parecía como un niño de 2 años que es profesional en lo que hace. Hace muchas preguntas. And one of those great questions is, can we trust the Bible? Y una de esas grandes, importantes preguntas es, ¿podemos confiar en la Biblia? And it's an important question because often as Christians we say, well, the Bible says, Es muy importante porque con mucha frecuencia nosotros decimos, la Biblia dice. but then somebody might say to us, well, why would we care what the Bible says? Y muchas veces las personas nos responden, bueno, pero ¿por qué a mí me importa lo que dice la Biblia? And so what we want to do this morning is try to answer that question. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de dar una respuesta a esa pregunta. This will be in 2 parts. I'm going to speak for about 25 minutes or half an hour, Vamos a tener 2 partes. Yo voy a tratar de hablar entre 20 minutos y media hora. and then we'll have about half an hour for you to ask questions back. So think of your questions. Y luego vamos a darle la oportunidad a ustedes de hacer preguntas. Vamos a tener como unos 30 minutos para eso, así que vayan pensando desde ya. So when we ask the question, is the Bible true? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, ¿es verdadera la Biblia? First we have to decide, how do we decide if anything is true? Lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo sabemos si cualquier cosa es verdad? And when somebody asks you if something is true, that's a good question to ask back to them. Y si alguien te pregunta, ¿eso es verdad? Tú le puedes hacer esa pregunta de vuelta. ¿Cómo sabemos qué es verdad? How do you decide the truth? ¿Cómo tú decides lo que es verdad? And I want to say that there are 3 things that we primarily use to decide whether or not something is true. Y yo diría que hay 3 cosas que nosotros primordialmente utilizamos para decidir si algo es verdad. And the first one is common sense. It's, does the idea have internal coherence? Lo primero es sentido común, o sea, si esa idea, ese planteamiento tiene una coherencia, Does the story make sense within itself? si hace sentido como un todo. So if we think of the Old Testament and the New Testament, they're testaments, they testify. Cuando pensamos en el Antiguo y el Nuevo Testamento son un testimonio. And in a court of law, when somebody is giving a testimony or a witness, you ask questions to see if their story makes sense. Y en un juicio, cuando se están presentando evidencias, se hacen muchas preguntas a los testigos para ver si lo que están diciendo tiene sentido. So here's how this happens in my family. Y así es que le voy a poner de ejemplo cómo ocurre en mi familia. If my wife and I have a disagreement about something, Si mi esposa y yo estamos en desacuerdo sobre algo, she will come up with an argument but make it rhyme. ella va a presentar su argumento, pero de una forma que rima. And then she will say, Y luego me va a decir, and you know that argument is true because it rhymes. y tú sabes que lo que yo estoy diciendo tiene verdad porque rima. What is the problem with the argument, you know that it's true because it rhymes? ¿Y cuál es el problema con ese planteamiento de que tú sabes que esto es verdad porque rima? It doesn't rhyme. Bueno, realmente no lo hace.
And so that standard of truth doesn't meet its own standard. Ese estándar para determinar la verdad no cumple ningún estándar. And I get distracted by that every time. Y realmente lo que hace es que a mí me distrae muchísimo cada vez que ella lo hace. And then we eat wherever she wanted to eat in the first place. Entonces acabamos haciendo lo que ella diga. Does the story make sense within itself? That is the first one. O sea, la historia tiene sentido como si, dentro de sí misma. Ese es el primer aspecto importante. Now, just because a story is internally consistent and makes sense doesn't mean that it's true. Ahora, porque una historia sea consistente no necesariamente significa que sea verdadera. Because that's the way that good fiction works. Porque de hecho así es que funciona una buena historia de ficción. Have any of you seen like The Lord of the Rings Piensen, por ejemplo, en una película como El Señor de los Anillos or the stories of J.R. Tolkien or any fantasy? They make sense within themselves. o cualquiera de estas grandes historias épicas de fantasía. Tienen mucho sentido, son muy coherentes. But I've never been chased by an orc. Pero yo nunca he tenido que enfrentarme con uno de esos monstruos que aparecen en esas historias. So I know that it's not true. Entonces yo sé que no es verdad. So something has to be internally consistent and it has to correspond and make sense in the world that we live in. Entonces las cosas no solamente tienen que ser coherentes entre sí, sino que también tienen que hacer sentido dentro del mundo. Can I actually see it O sea, es algo que yo puedo ver, and test it? puedo ponerlo a prueba. So it must be internally consistent, it must correspond to reality, and then it must be livable. Entonces tiene que ser consistente, tiene que ser relacionado o poderse apreciar en la vida real y debe ser algo que podamos vivir. Will it actually make a difference in my life? O sea, es algo que va a impactar mi vida. So let's say that Bernardo comes to me and says, my neighbor has a blue bicycle. Imagínense que Bernardo viene a donde mí y dice, mi vecino tiene una bicicleta azul. Am I going to take time to go find out whether or not that's true? Yo me voy a sacar de mi tiempo para ir a investigar si eso es verdad. No. Bueno, obviamente que no, It doesn't make any difference in my life. porque realmente a mí no me impacta en nada. So what if the Bible is true, but it just doesn't make any difference in my life? Entonces pensemos en la Biblia. ¿Qué tal si la Biblia es verdadera, pero realmente no tiene ningún tipo de relevancia en mi vida? So if it doesn't make any difference, it's not even worth me finding out whether or not it's true. O sea, si no va a impactar mi vida, no vale la pena yo investigar si es verdadera o no. So what we want to do is take those criteria, internal consistency, correspondence, and livability, and apply them to the Bible. Entonces, esos tres criterios de consistencia, de ser relacionado con la realidad y del impacto sobre mi vida, queremos tomar esos tres y aplicarlo a la Biblia. So the question then is Scripture, is the Bible internally consistent? Does it tell the same story? Entonces comenzamos con la pregunta de que si la Biblia es consistente, si cuenta una historia consistente. And we find that it does. Y efectivamente es así. But what's more miraculous about that is that it wasn't just one author. Pero lo más impresionante y lo milagroso de eso es cuando nos damos cuenta que no fue un solo autor. It's easy for an author to make up one story that fits together. Es muy fácil que un autor se invente una historia que encaje perfectamente bien. But it's much more difficult for 40 different authors to all write the same story. Lo difícil es lograr que 40 autores diferentes cuenten una misma historia. And so if you look at the thousands of years and the multiple authors, Entonces, cuando tomamos en cuenta los miles de años, la gran multitud de autores, and all the different types of lives that they had, las diferentes vidas que cada uno de ellos llevó, and the different languages and cultures, inclusive los diferentes idiomas que hablaban, sus culturas, it's amazing that Scripture makes sense with all of that diversity. eso es verdaderamente asombroso, que la Biblia tenga sentido con tanta diversidad. Even just within the Old Testament, from Moses to Malachi, you're looking at 1,000 years. Pensemos en el Antiguo Testamento, desde Moisés a Malaquías, son miles de años. And you can see the same story from Genesis through Revelation. Y se aprecia esa historia coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. So the Scripture has wonderful internal consistency. It tells the same story. Entonces las escrituras tienen una consistencia interna increíble, cuenta la misma historia. Now, does it correspond to reality? Ahora, ¿cómo encaja en la realidad? So this is tricky because of how old the Bible is. Y aquí se pone un poquito más complejo porque obviamente la Biblia es un texto muy antiguo.
What evidence do we have of the truth of the Bible from the Old Testament perspective? Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que la Biblia es verdadera pensándolo desde el punto de vista del Nuevo Testamento? We don't have any trees that are carved, Methuselah was here. De hecho, no tenemos ningún árbol que dijo, aquí estuvo Matusalén. So what can we actually expect to see from that time? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría ver de esos tiempos? It's very difficult Es complicado, because people that lived that long ago, there's no archaeological way to see how they lived their lives. porque inclusive desde el punto de vista de la arqueología es difícil determinar cómo ellos vivían. And what do we do about the history of the earth before people existed? ¿Y qué tal de la historia de la tierra antes inclusive de que existieran las personas? Well, we have to rely on what God tells us about it. Bueno, pues ahí tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. And this becomes an important point. Are humans the types of creatures that can receive information from God? Y aquí hay un punto importante. Tenemos que pensar si los seres humanos somos criaturas que podemos recibir información de Dios. And this is why Jesus becomes such an important part of this conversation. Y aquí entonces Jesús se vuelve una parte súper importante de nuestra conversación. Because the life of Jesus and his death and his resurrection La vida de Jesús, su muerte, su resurrección, is one of the most profound statements of God's ability to make himself known to us. esa es una de las afirmaciones más poderosas de la capacidad que tiene Dios de darse a conocer a nosotros. So based on my confidence that God speaks the truth, Entonces, tomando en cuenta que yo estoy seguro que Dios habla verdad, then when Jesus talks about the reliability and the faithfulness of the Old Testament, entonces cuando Jesús hace referencia al Antiguo Testamento y se aprecia que Él confía en Él, que lo cree como confiable y como verdadero, then in many ways I can have confidence in the early part of the Old Testament because I have confidence in Jesus. entonces yo puedo tener confianza en el Antiguo Testamento porque tengo confianza en Jesús. Now, when you move into the Old Testament period, like the time of the kings, King Solomon, King David, Y and later, pensando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en las épocas de los reyes, Salomón, David, and then the kings up until the time of the exile, y los siguientes, inclusive hasta el exilio, 20 of those 22 last kings are all mentioned in other nations' history. pues resulta que 20 de esos 22 reyes se hace referencia a ellos en la historia general, fuera de lo que es la Biblia. So there are external references that validate. Entonces, en esos casos tenemos referencias externas a la Biblia que validan lo que la Biblia dice. There are also geographic and archaeological things that show up from the Old Testament in the later period. De hecho, tenemos algunas cosas geográficas, geológicas, arqueológicas del Antiguo Testamento que podemos apreciar. And based off of the literature of the other cultures around Israel, Y tomando como referencia los libros de las culturas que vivían alrededor de Israel, we see that the Bible is talking about real life and real places. podemos apreciar que la Biblia hace referencia a la vida real, a lugares reales, Even minute little details, hasta el detallito más pequeño. like the literary structure of covenants, Cuando vemos la estructura literaria de los pactos, and even the price of camels. hasta el precio de los camellos. So there's good history there to make us believe that it's a reliable O witness. sea, contamos con historia suficiente para confiar en que la Biblia es un buen testimonio. And then we have a good record and history of the way that it was copied. Y de hecho, a través del tiempo tenemos muy buen récord, muy bien documentado cómo la Biblia fue siendo reproducida. And then when we get up to the New Testament, it's even better Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues se vuelve aún más fácil. because we can have confidence that what was written in the New Testament was written by eyewitnesses. Podemos tener la confianza de que lo que se escribió en el Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares. There's a great scholar named Peter Williams Hay un académico muy reconocido, Peter Williams. who has done some very interesting work recently on the eyewitness accounts in the New Testament. Él ha estado investigando recientemente ese tema de los testigos oculares en el Nuevo Testamento. What happens is that when you have an eyewitness account, they get tiny details exactly right. Y lo que ocurre cuando tú tienes testimonios de personas que estuvieron ahí es que hay ciertos detalles que lo logran a perfección. The New Testament gets place names correct. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento los nombres de los lugares están a perfección.
There are 63 tiny towns mentioned in the New Testament, En el Nuevo Testamento se hace referencia a 63 pequeños pueblitos and the New Testament gets the distance between them and the amount of time to travel to them correct. y de hecho las distancias que hay entre esos pueblitos y el tiempo que tomaba moverse entre uno y otro está a la perfección. These are things that you could only know if you walked there. Esas eran cosas que la única forma de tú saberlo era si tú las vivías, si tú caminabas esas distancias. You couldn't Google it and then write about it. En esa época no había Google para uno buscarlo y averiguar. The New Testament also gets people's names correct. De hecho, los nombres en el Nuevo Testamento son perfectos. What scholars have done is look at the tombs and write down all of the names that were from that time period. Lo que los académicos, los estudiosos han hecho es ir a las tumbas y anotar los nombres. They can see which names were really popular at that time. Y ven cuáles nombres eran más comunes, más populares. And the New Testament gets the ratio of those names correct. Y increíblemente concuerda perfectamente con la relación que aparece en el Nuevo Testamento. Son las mismas proporciones. For example, the names Jesus and Peter were very common. El nombre Jesús, Pedro, era muy común en esa época. So the New Testament always says Jesus Entonces en el Nuevo Testamento se hace mucha referencia a Jesús from Nazareth, de Nazaret, Jesus called the Christ. el llamado Cristo. There's always an extra identification with O sea, the name Jesus. Siempre se le pone esos textos extras para identificarlo. And the name Peter, Y el nombre Pedro it's always Peter called Simon, se le especifica Pedro Simón, or Peter who lived by the sea. Pedro el que vivía cerca del mar. Because the name was so common, they needed specificity. Porque es que eran nombres tan comunes que había que hacer esa aclaración. I have a son, a little boy named Thaddeus. Yo tengo un pequeño hijo que se llama Tadeo. Where I live, I don't know anybody else named Thaddeus. Y alrededor de nosotros no hay nadie que se llame así. So when somebody says, Thaddeus did this, O sea que cuando alguien dice Tadeo hizo tal cosa, nobody says, which Thaddeus? nadie pregunta cuál Tadeo, There's only one Thaddeus. porque nada más hay uno. But with the New Testament, the common names need to be clarified. Pero en el Nuevo Testamento esos nombres muy comunes necesitaban esa aclaración. The New Testament gets vegetation right, plants. En el Nuevo Testamento hasta el tema de la vegetación es correcto. We can use the Roman rainfall records. Hay récords que llevaban los romanos de las temporadas de lluvia. So to see that when in Mark, when Jesus feeds the 5,000 and says the grass was green, that is correct for that Y time of year. vemos que cuando en Marco hace referencia a cuando Jesús alimentó a los 5,000 y que la grama estaba en verde, podemos hacer la comparación y ver que ese fue un año donde llovió mucho. When Zacchaeus climbs the sycamore figs actually grow where Zacchaeus lived. Y de hecho cuando se habla de que Zaqueo se subió en el árbol de higo, sabemos que en esa región eso era algo muy común, ese tipo de árbol. And it gets the rulers of other countries correct. Y de hecho las referencias que se hacen a los reyes de otros países también están perfectamente documentadas. So it's a great confidence that we have that what we have as the New Testament was written by people who were actually there. Y ese tipo de evidencias pues nos da mucha confianza de que lo que tenemos en el Nuevo Testamento fue algo escrito por personas que realmente vivieron en ese tiempo. So it has great internal consistency. It makes sense in our history. Tenemos la consistencia interna de que hace sentido en lo que es la historia. But does it actually make a difference in your life? Y entonces la tercera pregunta es si tiene impacto para mi vida. What about what the Bible says about you as people? Hablemos de lo que dice la Biblia sobre nosotros como personas. It's one thing for it to accurately describe directions between towns, Es una cosa hablar de las distancias de forma correcta que hay entre un pueblo y otro, but it's another thing for it to describe your heart. pero es muy diferente cuando hablamos de la descripción que da la Biblia de nuestro corazón. Scripture is powerful because it describes reality. Las escrituras son poderosas porque describen la realidad. It's not about a game, No es un juego, not just about a set of ideas. no son un grupo de ideas. It's about a way of living life. Se trata de una forma de vivir la vida. It's about the glory and the goodness of God. Habla sobre la gloria, la bondad de Dios, It's about the brokenness of humanity, el quebrantamiento de la humanidad. which we can see in the world all around us. Y eso es algo que nosotros podemos ver muy claramente alrededor de nosotros. And it's about the only hope that we have is in Jesus. Y nos habla sobre cómo nuestra única esperanza está en Jesús. Just because it was
correctly produced, how then did we get it in our time? Ahora, más allá del hecho de que la Biblia fue generada de una forma correcta, ¿cómo es que nos llega a nosotros hoy en día? And that's a common objection that people have. Eso es una de las cosas que la gente más ataca hoy en día. Why would we believe something that happened almost 2,000 years ago? ¿Por qué creer en este libro que fue escrito hace tantos años atrás? And we need to ask back, Y la pregunta de nosotros debe ser devolverle con una pregunta. how do you decide what is true from history? Nuevamente, ¿cómo tú decides qué de la historia es verdadero? And this is a problem not for biblical scholarship, but for all of history. Este es un tema difícil no solamente para los estudiosos de la Biblia, es para toda la historia. That many of the writings of Roman history and of the great Greek philosophers, Muchos de los escritos de los romanos, de los griegos, we only have a few copies, de hecho apenas tenemos algunas copias and there are hundreds and hundreds of years y pasaron cientos y cientos de años between when they were written and the oldest manuscripts that we have. entre el momento que fueron escritos originalmente y los manuscritos que nosotros tenemos acceso hoy en día. The good news is for the New Testament Pero en el caso del Nuevo Testamento, that we have many, many manuscripts. nosotros tenemos una gran cantidad de manuscritos And we have many old manuscripts. y algunos de ellos son bastante antiguos. We don't have the originals, No tenemos los originales, but we have copies from within the lifetime pero of, tenemos copias que fueron hechas durante ese tiempo. of just a few decades of these O eyewitnesses, sea, copias escritas a pocas décadas quizás de los textos originales. which makes the New Testament the best historically validated manuscript. De hecho, el Nuevo Testamento es el documento mejor validado en la historia. We have a large amount of these old texts, Todos estos textos con los cuales contamos, and they are of good quality, de buena calidad, and we can see their traceable history. nosotros podemos estudiarlos y ver su evolución. My wife and I actually went to see one in the British Library. Mi esposa y yo fuimos a una biblioteca en Inglaterra y pudimos ver unos de esos textos. A complete Bible from the O 300s. sea, una Biblia completa de más o menos el año 300. So it's not a 2,000-year-old question. O sea, que no es una pregunta de hace 2000 años. We have good history. Nosotros contamos con un buen historial We have good scholarship that makes us confident. y contamos también con grandes estudios de académicos que lo validan. We're talking about 2.6 million handwritten pages. Son en total 2.6 millones de páginas escritas a mano. It's so much information. Hay tanta información It's a huge blessing. y de hecho es una gran bendición. And actually, even if we didn't have those manuscripts, Y de hecho, inclusive si no contáramos con todos esos manuscritos, we could go through the writings of the early Christian leaders nosotros pudiéramos estudiar lo que escribieron los primeros líderes cristianos and reproduce almost the entire New Testament. y pudiéramos prácticamente reproducir completamente lo que es el Nuevo Testamento. If somebody has a problem with the Bible, De hecho, si alguien tiene un problema con la Biblia, they really have a problem with all of written history. lo que tienen es un problema con toda la historia escrita. So if somebody brings that objection to you, Si alguien te viene con esa objeción, then you need to push back and ask them what they actually believe about if you can know your history. tú tienes que responderle y cuestionarle a ellos de cómo ellos creen en cualquier cosa que haya ocurrido en la historia. I'm from the United States, Yo vivo en Estados Unidos, and even we're a young country, somos un país relativamente joven and even some of our most famous documents, we have multiple variations of them. y hasta nuestros documentos más básicos tenemos diversas versiones. So there's a hand of God not just in helping the scripture be written, O sea que se puede apreciar la mano de Dios, no solamente ayudando a que la Biblia fuera escrita, but in preserving it for us to have now. sino guardándola, preservándola para que pudiéramos contar con ella hoy en día. What's the purpose of the Bible? Si yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Lots of people say, I believe the Bible. Probablemente muchos de ustedes me dirían, yo creo en la Biblia, What does that even mean? pero ¿qué significa eso? Is it enough just to say that I think it's true? Con yo decir, yo creo que es verdad la Biblia, ¿ya eso es suficiente?
The Bible itself says that you can't just think that it's true. La misma Biblia nos enseña que no basta con solamente creer que la Biblia es verdad. You can't just hear what it says and not do it. No puedes leer la Biblia y no hacer lo que ella te llama a hacer. And that's a problem for the church. Y eso es un problema, un reto para la iglesia. Many people say, I believe the Bible, Muchos dicen, yo creo en la Biblia. because that's an easy thing to say. Eso es relativamente fácil decirlo. It's much more difficult to be a disciple of Jesus Christ. Lo difícil es ser un discípulo de Jesucristo. God made himself known in this world through the person of Jesus Christ. Dios se nos reveló en este mundo a través de Jesucristo. It's important for us to remember that that was the greatest expression of himself for us. Y tenemos que recordar que esa es su más grande expresión a nuestro favor. So the good news Y la gran buena noticia es is that even if you can't read, que inclusive si no pudieras leer, you can still have a wonderful relationship with God. puedes tener una grandiosa relación con Dios. In fact, it's a blessing in our modern time that we even have Bibles. De hecho, el tener Biblias es una gran bendición para nosotros hoy en día. Most Christians in history didn't have access to their own copy. Muchos cristianos en la historia no tenían acceso a una copia de la Biblia. So I want to remind you of the wonderful privilege that it is to be able to hold your own copy of the Bible. Entonces quiero recordarles el enorme privilegio que es para ustedes poder tener su propia copia de la Biblia. When we think back through those categories of internal consistency, Y si pensamos en esas categorías que mencioné de consistencia, of correspondence to reality, de relación con la realidad and the livability of it, y el impacto sobre mi vida, it reminds me of something that Jesus once said. eso me acuerda de algo que dijo Jesús. Do you remember what he said in the Gospel of John? ¿Ustedes recuerdan lo que él dice en el Evangelio de Juan? He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No one comes to the Father but by me. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. But when he says way, truth, and life, Pero cuando él dice el camino, la verdad, la vida, he's almost exactly fitting those categories for truth. eso, si lo piensan, prácticamente encaja perfectamente con las tres categorías que yo vengo hablando en lo que comenzamos. I am the way that all of this fits together. Yo soy el camino, yo soy el que hace que todo tenga sentido. I am the truth. I describe reality. Yo soy la verdad, o sea, yo describo lo que es la realidad. And I'm inviting you into a way of life that's doable. Y yo te estoy invitando a una forma de vivir la vida que es posible. But he goes on from there. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Pero él sigue. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. What's interesting is that means that the truth has a purpose. Y lo importante ahí es que la verdad tiene un propósito. What is the purpose of the truth? ¿Y cuál es el propósito de la verdad? The purpose of the truth, who is Jesus, is to put you in a proper relationship with your Heavenly Father. El propósito de la verdad, Jesús, es ponerte a ti en una relación correcta con nuestro Padre. The truth is not just a neat thing to know. No es solamente algo chévere de conocer. And people sometimes say, isn't it arrogant to say that Christianity is the only way? Y mucha gente dice que eso es muy arrogante, afirmar que el cristianismo es el único camino. And you need to ask the question, the only way to what? Y tú tienes que preguntarle a ellos, ¿el único camino a qué? Because if it's the only way to come into a personal relationship with the creator of the universe, Porque si es el único camino para poder tener una relación personal con el creador del universo, that is not an arrogant claim eso no es algo arrogante, because it's a unique claim. porque es una afirmación única. No other religion of the world offers that. Ninguna otra religión en el mundo afirma eso. Jesus isn't just coming up with another version of religion. Jesús no tiene una versión diferente de la religión. He's talking about a totally different thing, Es algo completamente diferente a todo. that we could know the Father El hecho de que podemos conocer al Padre, and be known by him podemos ser conocidos por Él, and be loved by him ser amados por Él and live a life in obedience to him. y llevar una vida de obediencia a Él. The writers of the New Testament understood this very well.
Los que escribieron el Nuevo Testamento lo entendían muy bien. They said, in the past, God made himself known through the prophets, Ellos dijeron que en el pasado Dios se había revelado por los profetas, but now he has made himself known to us in the person of Jesus pero Christ. ahora se nos revela en la persona de Jesucristo. That's a thing worth celebrating. Y eso es algo que debiéramos celebrar. And it's a privilege that we have the Bible to remind us of who Jesus is. Es un privilegio tener la Biblia para recordarnos quién es Jesús. And remember that Jesus said the entire Old Testament was about him. Recuerden que Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. So Scripture is preserved for us by God. Así que Dios ha preservado las Escrituras para nosotros. It reminds us and points and glorifies the person of Jesus, Nos recuerda, apunta y glorifica a Jesucristo, whose purpose on earth was to glorify the Father and to offer us salvation. cuyo propósito en la tierra era glorificar al Padre y ofrecernos a nosotros salvación. And so having your own copy of the Bible Así que el hecho de que podemos tener una copia propia de la Biblia, is something that we should be deeply grateful for. deberíamos estar altamente agradecidos. And you can have a high degree of confidence Y tú puedes estar muy seguro that the thing that you hold in your hand de que lo que tienes en tu mano was revealed to humanity by God, fue revelado a la humanidad por Dios, that it really does describe humanity and the world, que describe la humanidad, el mundo, and God has given us what we need to know y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber for us to live in relationship with Him and para with each poder other. tener una relación con Él y entre nosotros. We can have trust in the Bible Podemos confiar en la Biblia because it's true. porque es verdadera. Now, we skipped quickly over a lot of things, Yo, a propósito, brinqué muy rápidamente algunas cosas, so I'm sure a lot of you have some questions. así que estoy seguro que tendrán preguntas. And the way we're going to do this is if you just raise your hand, Entonces, lo que les pido es que levanten su mano somebody will bring you a microphone, y tenemos servidores que les van a llevar un micrófono and I'll try to answer it. y yo trataré de responder. And if I can't, Bernardo Y can. si no puedo, Bernardo responderá. Buenas. Uno de los ataques más salvajes que ha recibido la Biblia es la postura de la alta crítica. El mejor libro que he encontrado hasta ahora para responder es The Fundamentals of R.A. Torrey. ¿Hay alguna obra más moderna y comprensiva que ayude a responder? So let me try to repeat the question back to make sure that everybody else understands. Voy a repetir la pregunta para estar seguro de que todos entendimos. There are two types of biblical criticism. Hay dos tipos de críticas a la Biblia. One type of biblical criticism called lower biblical criticism Una de ellas se llama la crítica baja looks at the way that the manuscripts fit together. y lo que estudia es cómo los manuscritos encajan entre sí. And there's a lot of great research there. Y se ha hecho muchos estudios en esa área. Higher criticism Ahora, la alta crítica is a way of critiquing scripture as literature. Lo que hace es que mira la Biblia y la critica desde el punto de vista literario. It tries to come up with the motivations of the authors. Trata de entender qué motivaba a los autores, It looks at the forms and types of stories. el tipo de historias que contaron. It basically takes it all apart in little pieces. Y lo que hace es que lo rompe en pequeños pedazos. So, for example, in the Old Testament, Entonces, para poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, higher biblical criticism would say there are 4 authors to the first 5 books of the Bible. la alta crítica diría que hay 4 autores de los primeros 5 libros de la Biblia. Because in some verses, God is referred to as Elohim, Porque en algunos versos se refiere a Dios como Elohim, and some as Yahweh, en otros como Yahweh, and some seem like they're written by a priest, otros parecerían ser escritos por un sacerdote, and some are written by more of a legal structure. otros tienen una estructura más como legal. So they go through the whole Pentateuch, Entonces estudian el Pentateuco and they label this author wrote this and this author wrote this. y dicen, bueno, este fue el autor que escribió esto, este fue el autor que escribió aquello. So then the theory is
Y la teoría lo que dice es that you had 4 different documents, que eran 4 documentos diferentes and then there was an editor who put them all together. y un editor los unió. And you can do the same thing with the New Testament. Y eso es algo que se pudiera hacer también con el Nuevo They'll Testamento. say maybe an author was interested in this type of Jesus' life, Dirían, tenemos un autor que estaba interesado en estos aspectos de la vida de Jesús and all these other authors, y estos otros autores. and then somebody compiled them together, Y bueno, hubo un editor que juntó todo eso. which sounds pretty bad, right? Eso como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Here's what's fascinating about that. Lo increíble de eso Specifically for the Old Testament, es que cuando vemos específicamente el Antiguo Testamento, that way of thinking isn't quite as popular as it used to be. esa forma de pensar ya ha perdido popularidad. Because what we find Porque lo que se ha encontrado is that the Old Testament is written in certain styles and forms and patterns es que el Antiguo Testamento fue escrito en ciertos estilos, con ciertos patrones that match very nicely que encajan muy bien with the way that other cultures wrote treaties and covenants. con la forma que las culturas escribían justamente ese tipo de tratado, ese tipo de pacto. And it would be very weird Sería de hecho extraño if you had 4 different sources compiled to make one type of covenant. tener 4 fuentes diferentes unidas en un solo pacto. And I personally don't have a problem Yo, de hecho, no tengo problema with the authors using different names for God in different places. con el hecho de que hayan usado nombres diferentes para Dios. So some of the response to higher criticism Entonces, una respuesta a la alta crítica is looking at some of the broader ways in which that doesn't really make sense of the complexities of the es text. verlo de una forma más amplia y entender que eso no tiene mucho sentido cuando vemos la complejidad que tiene el texto. And the same thing is true for much of the New Testament. Y pasa igual con el Nuevo Testamento. This doesn't look like a bunch of fragments that were spliced together. Realmente no parece que eran diversos documentos que se juntaron. And some of this information about the eyewitnesses helps with that. De hecho, las informaciones que tenemos sobre los testigos oculares ayudan con esto. You almost had to be there for the whole thing in order to be able to write Matthew correctly. Tú tenías que haber estado ahí para poder haber escrito Mateo correctamente. So yes, there are critics, O sea que sí hay ese tipo de crítica and these critical theories are out there. y esas teorías están ahí. But it's important for us to keep pushing past them. Pero tenemos que ver más allá, We have to understand the arguments, entender los argumentos, but there are good arguments against those arguments. pero reconocer que también hay buenos argumentos en contra de esos argumentos. I have confidence in the New Testament, Yo tengo mucha confianza en el Nuevo Testamento, not because it hasn't been tested. no porque no ha sido puesto a prueba, It's because it has been tested es que lo han puesto a prueba, very hard, muy duras very pruebas, rigorously. muy rigurosas. Higher criticism is more than La 100 alta years old now, crítica tiene más de 100 años en esto and the Bible still remains. y la Biblia permanece. My trust in something Mi confianza en algo is in how much it's been tested and still stands. es luego de haber sido probado y probado y probado que permanezca. So to the specific question, Entonces, para responder con especificidad lo que tú dices, sorry, I don't have a more modern reference to that. no, realmente no tengo quizás un texto más But reciente but thank you for the question. que el que tú mencionas, pero It allowed me to talk about a bunch of other me stuff. permitió, ¿verdad?, poner eso en contexto. Buenas, me gustaría saber cómo se recopilaron los libros que formaron la Biblia y cómo sabemos que solo estos están inspirados y los libros apócrifos no. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo sabemos que no le faltan ningún libro a la Biblia? Excellent. Thank you. Ok, gracias. I think that was like 3 questions. Eso eran como 3 preguntas realmente. So let me start with the Apocrypha. Vamos a comenzar con los libros apócrifos. If you look in a Catholic Bible, Si abres una Biblia católica, it will have the Apocrypha in there. va a tener esos libros. The reason that after the Reformation Bibles don't have the Apocrypha Lo que ocurrió para que después de la Reforma esos libros ya no estuviesen ahí is that the Jewish people es que los judíos
did not consider the Apocrypha to be scripture. no los consideraban como parte de las escrituras. They considered them to be interesting stories Consideraban que eran buenas historias that gave us good insight into history, que de hecho nos dan un punto de vista histórico interesante, but were not given the same place of authority as other revelations. pero no tienen la misma autoridad que otros de los libros revelados. And so that's why if you have probably the Bible that you have Por eso probablemente en la Biblia que tú tienes probably only has 66 chapters, 66 books, solo tiene 66 Yeah. libros not the Apocrypha in the middle. y no estos libros en el medio. So that one's not a conspiracy theory. No es una, vamos a decir, teoría de conspiración. It's just looking at how the Jews in that time viewed that text. Los judíos en esa época así es que lo veían. Now, what about how they were compiled? Ahora, ¿cómo fue que se reunieron estos libros? It's different for the Old Testament and the New Testament. Para el Nuevo y el Antiguo Testamento es diferente. So the Old Testament was written on individual scrolls, El Antiguo Testamento fue escrito en estos pergaminos individuales and even some books that we have as two books, y algunos libros que nosotros lo tenemos dividido en dos, like 1 Samuel, 2 Samuel, Primera, Segunda de Samuel, 1 por Kings, 2 ejemplo, Kings, Primera y Segunda de Reyes, Ezra, Nehemiah, Nehemías, were all one scroll. realmente eran solamente un solo pergamino. So we look at historians and people at that time who talk about how many books there were. Entonces investigamos los historiadores en esa época y los libros a los que ellos hacen referencia. So for the Old Testament, Para el Antiguo Testamento we're relying on Jewish commentaries on their own scripture. utilizamos como base los comentarios de los judíos sobre la Biblia. For the New Testament, Y para el Nuevo Testamento it's important to remember hay que recordar that nobody set out to say, hey, let's write the New Testament. que no fue como que alguien dijo, vamos a escribir el Nuevo Testamento. People were writing copies of their experience to be shared, Lo que ocurría era personas estaban escribiendo sus experiencias, Or- la compartían, or Paul was writing letters to other churches. o Pablo que escribía cartas a las iglesias. The Gospel of Matthew was the most copied. De hecho, el Evangelio de Matthew. de Mateo es uno de los más reproducidos. It's longer, Es el más largo and it spread rapidly throughout the world. y de hecho se regó bien rápido por el mundo. The letters of Paul, Las cartas de Pablo, he often says, and pass this letter on to someone else. muchas veces él hace referencia a que por favor le entreguen esa carta a alguien más. So we look at the early Christians, Entonces estos primeros and we cristianos, see how they started to group these letters together to pass them along. ellos las juntaban las cartas y las compartían. If I was walking many miles to give it to somebody, Y si yo estaba en un camino largo para llevar esa carta donde alguien, I would want to make sure that I could send the most material in one trip. pues probablemente yo quería llevarme la mayor cantidad de cartas posibles. So there were councils and conferences later to decide. Entonces más adelante en el tiempo se hicieron concilios, conferencias para llegar a acuerdos, But those conferences were not deciding what we now have as scripture. pero no era para decidir lo que nosotros tenemos ahora como escritura, They were identifying the books and the letters that were already traveling together. lo que estaban tratando era identificar aquellos libros, aquellas cartas que estaban viajando juntas, That Christians knew to be truly authoritative. que los cristianos pues le daban peso, le daban autoridad. They had the conferences Y en estas conferencias y concilios because other people did start writing other stuff claiming that it was scripture. se hacía eso porque hubieron personas que comenzaron a escribir libros y ellos alegaban que eso era parte de las escrituras. And so what they just said was, do we know who wrote this? Entonces las preguntas que ellos se hacían eran, mira, yo sé quién fue que escribió esto. And does it make sense within what we know Jesus taught and said? ¿Hace sentido dentro de lo que nosotros sabemos fueron las enseñanzas de Jesús? Because most of the references to the other gospels that aren't in the Bible Porque cuando vemos referencias a evangelios que no están en la Biblia, come from early Christian writers son de algunos cristianos, escritores bien tempranos, who say this is not what Jesus taught. que alegaban que eso no fue lo que Jesús enseñó. We know who wrote this. Y decían, no, yo sé quién fue que escribió eso. This is recent. Y eso es muy reciente. So for example, Para ponerle un ejemplo, I believe it's in the Gospel of Thomas. en el Evangelio de Tomás, The Gospel of Thomas is not in your New Testament. que no está en su Nuevo Testamento, In the Gospel of Thomas, en ese Evangelio de Tomás, Jesus tells Mary that she must become a man in order to get into heaven. Jesús le dice a María que ella debe convertirse en un hombre
para poder entrar al cielo. Does that sound like Jesus to you? Y eso como que no suena como algo que Jesús diría. The other thing is, Y lo otro, also in the Gospel of Peter, en el Evangelio de Pedro, it's the cross that comes out of the tomb speaking. lo que sale de la tumba y habla es la cruz. And the early Christians said, no, no. Y los cristianos dijeron no. This is written many, many decades after Esto fue escrito mucho tiempo después and has another purpose. y ese no es su propósito. So the conferences clarified what was Scripture, Entonces, estas conferencias, concilios, trataron de definir lo que eran las escrituras. not just because they were making things up, No porque estaban inventando cosas, but because of these criteria. sino cumpliendo con criterios muy específicos. Thank you. It was a good question. Thank you for your time. I'm sorry, I'm going to ask this in English. Ok. No, quería dar un poco de contexto, pero ok. La verdad es que soy un geek de la historia, entonces hay algunas cosas dentro de la mitología de varias mitologías que me han dado a pensar cómo podría aplicarse esto a la Biblia. Por ejemplo, en la mitología celta, había muchos mitos sobre entes divinos que en verdad interactuaban dentro de los humanos, pero que fueron cambiando y sincretizándose con la reciente llegada de los cristianos. Entonces, aplicando esto al Antiguo Testamento, porque hablamos mucho del Nuevo Testamento, cómo es confiable a través de la vericidad que tiene de los millones de escritos que existen. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos saber que estos escritos son tan verídicos como el Nuevo? ¿Y cómo podemos saber que no hay ningún tipo de esencia o influencia cultural dentro de ellos que haga que todo parcialmente de lo que está compuesto en el Antiguo Testamento sea verídico o no? Sure. Thank you. Very good question. Una muy buena pregunta. And the Old Testament wrestles with that El Antiguo Testamento lucha con estas cosas and talks about many of the other gods and their mythologies. y habla de esos otros dioses, de toda esa mitología. And so it's offering a commentary and a critique on that. Y obviamente pues hace comentarios y críticas. So we know that the Jewish people in the Old Testament were in relationship with these other religions. Entonces es muy evidente que los judíos tenían relaciones con estas otras culturas. So the question then becomes, Entonces la pregunta se vuelve, what is the trajectory of these mythologies? ¿cuál es la dirección, la trayectoria de estas mitologías? Do we gain more revelation by them? Logramos tener más revelación con ellas. And so Scripture gives us a full story. La escritura nos cuenta una gran historia And Jesus obviously y obviamente Jesús brings clarity to the trajectory of those stories. aclara muchas de esas historias. So is there terminology from other religions? Yes. ¿Hay palabras de otras religiones? Sí. Is there interaction with other religions? ¿Hay interacción con otras religiones? Absolutely. Sí, definitivamente. And actually, many of the prophets don't make sense if we don't understand the other religions. De hecho, cuando vemos los escritos de algunos de los profetas, no tienen sentido si no tomamos en cuenta las otras religiones de la época. For example, a lot of those other gods were regional gods. Por ejemplo, algunos de estos dioses que se mencionan eran regionales. They were bound just by geography. O sea, su dominio aplicaba solamente dentro de una geografía específica. And so the God of Israel is praised because he can operate outside of his territory. Y el Dios de Israel es alabado justamente porque Él opera fuera de esas limitaciones. So yes, there's interaction there, Así que hay cierta interacción ahí. but it's a comparative interaction Pero es una cosa comparativa, where they're making a distinction and a difference donde se están diferenciando realmente between the character of Yahweh entre el carácter de Yahweh and the character of the other gods. y el carácter de estos otros dioses. And they're appalled often by what the other gods require. Y realmente lo que vemos es que ellos estaban chocados por algunas de las cosas que estos otros dioses exigían. And that's why they praise the God of Israel as one who is faithful to his Y promises, por eso alaban al Dios de Israel como un Dios fiel a sus promesas, who is steadfast and slow to anger. un Dios firme, lento para la ira. It only makes sense to describe God like that Y la única razón por la que los describen así
if you're comparing him to other gods and goddesses. es justamente porque están comparándolo con estas otras entidades. So the question isn't were they in conversation with other religions. Entonces, la pregunta no es si ellos estaban en conversación con estas otras religiones. It's what were they doing to clarify the character of the God that they worshiped. Es qué era lo que ellos estaban haciendo para aclarar, para presentar el carácter del Dios que adoraban. And we have the same question today. Y de hecho eso es algo con lo cual lidiamos hoy en día. How do we know the character of the God that we worship? ¿Cómo conocemos el carácter del Dios que adoramos? There are many other religions, Hay otras religiones, many other modern mythologies, otras mitologías modernas. and that is why the truth is important. Y por eso es que la verdad es importante. And it's also why Jesus Christ is important, Y por eso Jesús es because he importante. brings clarity to these things. Porque Él es el que nos da claridad. So thank you for your question. Gracias It's a good one. por esa pregunta, muy buena. En un tiempo donde tenemos tantas traducciones y versiones de la Biblia, ¿qué características debemos buscar para estar seguro de que yo estoy leyendo una versión que es confiable o que no ha sido adulterada? That also is a great question. Muy buena pregunta también. So most Bibles, if you look in the very beginning, La mayoría de las Biblias, si There's like- buscamos bien al inicio, there's like a preface there, hay un prefacio and it will tell you who did the translation. y te va a explicar quién fue que hizo esa traducción. And I like to see a translation that's done by a committee, Y a mí me gustan cuando veo que la traducción fue hecha por un comité. not just one person's No, take on it. no solamente la visión de una persona. And it's even better if there is some theological diversity to the Y committee. de hecho, cuando el comité está compuesto con personas con cierta diversidad teológica, pues también le agrega valor. And then some of it will come down to a personal preference. Y francamente, una parte de ello tiene que ver con ciertas preferencias personales. There are some translations that are very literal, Hay algunas traducciones muy literales, muy directas. but then in English, in our native languages, they feel awkward. Pero luego cuando se llevan a nuestro idioma propio, pues se sienten extrañas. And then there are some that are a bit more fluid, Y hay algunas que son quizá un poquito más fluidas that make a lot of sense to us in our native y languages, que hacen más sentido en nuestro idioma propio, but then they take a bit more creative liberties in expressing pero themselves. entonces se toman ciertas libertades creativas con la traducción. So I don't know the different Spanish translations Yo at all, no conozco todas las traducciones que hay a español, but I think that's a great conversation to have with your Christian community. pero yo te diría que es algo que pudieras discutir con tu comunidad cristiana cercana And for people who have been studying Scripture for a long time, y que hables con personas que tienen mucho tiempo estudiando las escrituras. so I personally like to use several translations when I'm studying, Yo de hecho cuando estoy estudiando la Biblia, yo trabajo con diversas traducciones so I can compare and get a richer feel for the meaning. y las comparo los textos y me da una riqueza más profunda de lo que es el significado del texto. But there's a great benefit to having the same one as the people that you're studying with. Y también obviamente tiene muchos beneficios cuando tú usas la misma versión que tu comunidad. Thank you. Where did the microphone go? Entonces, una pregunta es, aquellos críticos acérrimos a la palabra de Dios que notan una diferencia en el carácter de Dios entre el Viejo y el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos argumentar con ellos y aclararle lo que verdaderamente o quién verdaderamente es Dios? Excellent. Somebody one time asked me, Una persona una vez me preguntó did God get saved between the Old and the New Testament? que si fue que Dios se convirtió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Here's what I think actually happens. Yo le voy a decir lo que yo creo que es lo que pasa. The character and the nature of God does not change. El carácter, la naturaleza de Dios no cambia. That's one of the majestic things about who he is. Eso es parte de Él, eso es una de las cosas maravillosas de Dios. If you read the Old Testament Si tú lees el Antiguo Testamento and you don't see the love of God, y tú no ves el amor de the Dios, kindness of God, la bondad, his mercy, su misericordia, his faithfulness, su fidelidad, those are the things that he is worshipped for. por esas cosas que Él es adorado. However,
Sin embargo, if you read the New Testament cuando lees el Nuevo Testamento and you don't see the holiness of y God no ves su santidad, and the justice of God su justicia and the wrath of God, y su ira, you're not reading the New Testament well either. entonces no estás leyendo bien el Nuevo Testamento. Jesus talks an awful lot about punishment. Jesús habla mucho sobre el castigo. And if you read all the way to the end to Y Revelation si lees hasta el final Apocalipsis and look at Jesus when he returns, y ves a Jesús cuando Él vuelve, it's going to seem very familiar to you with the se God va of a the Old Testament. parecer mucho al Dios del Antiguo Testamento. So, the character and the nature of God is the same throughout. Entonces el carácter y la naturaleza de Dios es la misma. However, Sin embargo, what has changed lo que sí cambió is the way in which God asks his people to engage with the people around them. es la forma en cómo Dios le exige a su pueblo que interactúe con las personas que tienen alrededor. So in the Old Testament, he used his people as his agent of justice. En el Antiguo Testamento, Él utiliza a su pueblo como un instrumento de justicia. Go get your sword and fix this problem. Busca tu espada y resuelve este problema. Because he's a God of justice. Porque Él es un Dios de justicia. In the New Testament, Y en el Nuevo Testamento, he asks us not to take vengeance, Él nos pide que no tengamos venganza, but to delay that because God will take care of it. sino que esperemos porque Dios se va a encargar. So we live in the time of grace, Nosotros vivimos en una época de gracia, where God does not immediately kill us for our sin. donde Dios no nos mata en el instante cuando pecamos. We have time to repent. Tenemos tiempo para pedir perdón. Justice still happens, La justicia va a llegar, but the delay of justice is necessary for the reality of forgiveness. pero el hecho de que esa justicia tome un tiempo abre el espacio para el perdón. So to answer the question of the critic with that question, Entonces, para responder a esos críticos, it would be a good study to look at the Old Testament yo te diría que es muy bueno ver el Antiguo Testamento, and to look at the loving, merciful character of God ver ese carácter amoroso, misericordioso de Dios. and know a couple of those scriptures. Hay varias de esos puntos en el texto. And then in the New Testament, look at the serious questions about or serious scriptures about the holiness of Y God. luego en el Nuevo Testamento buscar esos textos donde se habla de la santidad de Dios y su justicia. So we see that God's character remains the Y same. así vas a poder ver cómo su carácter se mantiene igual. And we're grateful for what he has for us to do now. Y podemos tener ese sentido de agradecimiento por cómo Él lidia con nosotros hoy. It's a very common and a great Es question. una pregunta muy común, muy importante. Okay. Una más. Buenas. En el Nuevo Testamento hay un relato en varios evangelios de cuando Jesús estaba solo orando al Padre antes de su crucifixión. Sin embargo, nosotros vemos algunos de los autores de los evangelios que relatan una conversación que se llevó a cabo entre Jesús y el Padre. Pero ellos, dice el mismo Jesús, que estaban durmiendo. ¿Cómo va a ser que ellos narren una conversación tan detallada de Jesús con el Padre si ellos estaban durmiendo y que todos coincidan con la misma historia? Yeah. That's a good question. And it gives me confidence when people fall asleep when I'm speaking. A mí me hace sentir muy bien cuando yo estoy hablando y la gente se duerme. It happened to Jesus too. Y a Jesús le pasó. There are three places where that's actually, or two places where it's an even bigger question. Hay dos lugares donde eso se vuelve una pregunta muy importante. One we mentioned, like in Genesis, before people exist, Por ejemplo, en Génesis, cuando se hace referencia a cosas antes de que las personas existían, and then in prophecy about the future. y las profecías sobre lo que va a pasar en un futuro. So we have the section of time that we live in. Entonces tenemos esta sección del tiempo en el cual nosotros hemos vivido. We have a time before that. Tenemos un tiempo antes, We have a time after hay that. un tiempo después, And then we have the conversations with God. y luego estas conversaciones con Dios, With Jesus and God donde Jesús habla con el Padre, that we weren't there for. y no estábamos ahí. And so the only way that could make sense Entonces la única forma en que eso hace sentido is if God were to take that information and reveal it to us. es si Dios fue quien tomó esa información y nos la revela. So in those specific ones, Jesus would have had to say, this is what I prayed. Entonces es probable que Jesús en esos momentos le dijo, miren, esto fue lo que yo oré. And I wonder
When the disciples said, "Teach us how to pray," for example, Y yo me pregunto si cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, and then we get the Lord's Prayer from that, y recibimos su It- respuesta, it probably wasn't the only time that they asked. probablemente no fue la única vez que ellos le hicieron esa pregunta. So it's very important for us to realize Es muy importante tomar en cuenta that everything that Jesus did and said with his disciples and in the world is not recorded for us in Scripture. que en la Biblia no está captado todo lo que Jesús habló e interactuó e hizo con sus discípulos. The Gospel of John ends saying, if we wrote it all down, the world couldn't contain all the books. De hecho, al final del Evangelio de Juan dice que si eso se fuese a escribir, no habrían suficientes páginas en el mundo para contenerlo. And so it's a blessing for us to know that God can make himself known to us, Así que lo que damos gracias a Dios es por la bendición de que Él se ha revelado a nosotros, that Jesus would speak with his disciples de que Jesús habló con sus discípulos, and teach them about his relationship with God les enseñó sobre su relación con Dios and make these things known in a way to them y les hizo conocer estas cosas. that they could then write down and for us to have. Y ellos pues pudieron escribirlas y nosotros las contamos con ella hoy. There's more to that, but thank you for Hay un that poquito question. más, pero bueno, gracias por tu pregunta. Thank you all for your time. Gracias a ustedes por su tiempo.